Bueno, buenos días a los que nos están viendo, qué bendición. Y yo quiero que ahí con sus ojitos cerrados dile: Señor, hoy vengo delante de ti. Dice la palabra que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Y ahí con tus ojos cerraditos dile: Señor, hoy yo dispongo mi corazón. Dejo a un lado las preocupaciones, la olla, las visitas, las invitaciones, todo lo que me quiera robar en este tiempo, la atención tuya, Señor. Hoy me despojo y te pido, precioso, que seas tú hablando mi corazón. Tenemos hambre y sed de ti, queremos escucharte. Dile: queremos escucharte, papá, queremos que tú nos hables. Por favor, háblanos en el día de hoy. Es en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero que ustedes piensen un momento y se imaginen un trigal grandísimo. Los que conocen los trigales, las cosechas, los terrenos que hay, imagínense un trigal. Ustedes están en el campo, llegan al campo y visualizan un terreno inmenso, lleno de trigo, tanto así que de lo mismo lleno que está, no puede mantenerse en pie, sino se doblega de la cantidad de fruto que hay. Imagínense ese terreno lleno de ese trigal, los que han ido al campo, los que han cosechado aquí, Cristian, los que han cosechado saben cómo es eso, ¿cierto? Y rebosante cada espiga llena de trigo. Pero dice, cuando uno ve esos trigales así, llenos de trigo, sabe que inmediatamente tiene uno que ¿qué? Recoger el trigo, porque ya está listo ¿para qué? Para la siega, ya está listo ¿para qué? Para cosecharlo, para recogerlo. Pero imagínese que hay pocos obreros. ¿Usted qué cree que puede pasar? Pues no se va a poder alcanzar todo ese trigal y se puede ¿qué? Echar a perder. Se puede echar a perder. Y así Jesús compara las multitudes de este mundo con un sembradío igual. Así Jesús los compara, igual, listo para la cosecha. Él desea que todos, así como nosotros hoy podemos tener la oportunidad de estar acá en familia, de poder adorar al Señor, de poder decir tenemos un Salvador, Él desea que todos sean ¿qué? Salvos. Pero Él desea que así nosotros, los escogidos, sus seguidores, podamos ser parte de esa recogida, de esa cosecha. Mire lo que dice Lucas 10 del 2 al 3. Los que tienen Biblia y los que no pueden mirar a la pantalla. Lucas 10, 2, 3. Mire lo que Jesús dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros ¿a quién? A su mies. Y eso es lo que espera Jesús, que sus hijos, sus escogidos puedan ir a ayudar a recoger toda esa cosecha, porque si no se puede echar ¿a qué? A perder. Él desea que llevemos las buenas nuevas. Acuérdense que hace 8 días nuestro pastor habló ¿de quién? De Jesús, nuestro Salvador, el que vino a traer sanidad, el que vino a traer salvación, el que vino a traer restauración, el que vino a traer libertad. Y hace 15 días yo les hablé a quién enviaré. ¿Se acuerdan? Que les puse un video que hablaba un misionero que estuvo en China y pudo compartir con una cantidad de chinos y allí donde estaba les compartía y quedó sorprendido de cómo esas personas, donde allá es prohibido tener una Biblia así como nosotros la tenemos, allá es prohibido congregarnos como nosotros nos congregamos, allá es prohibido hablar públicamente de Jesús. Ellos se memorizaban la palabra, ellos tenían la palabra en su corazón. ¿Y en dónde? En su mente. Ellos predicaban la palabra, y cuando los cogían presos y terminaban en la cárcel, ellos ¿qué hacían? Allí aprovechaban para seguir memorizándose la palabra. No escatimaban, ellos decían, y el misionero les preguntaba: ¿y cómo hacen? ¿Cómo ustedes hacen si están encerrados allá? No, pues metían allá, iban personas que les infiltraban papelitos y ellos aprovechaban y se lo memorizaban, y si los encontraban con esas hojas de versículos de la Biblia, pues ¿qué hacían?
Decían, bueno, no las pueden quitar tal vez las hojas, pero ya está acá y está acá. Tremendo, ¿no? Tremendo que allá donde no se puede, hay tanta hambre y tanta sed. ¿De quién? Del Señor. Y las buenas nuevas dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Y quiero contarles una historia de un predicador de Asia. Contó en cierta ocasión la historia de Jesús y sus 100 ovejas. Jesús y el pastor y las 100 ovejas. Y dice que, cuenta la historia el pastor y dice que habían 100 ovejas, pero una se perdió. Y dice que el pastor fue, ese pastor fiel, ese pastor que amaba las ovejas, fue y buscó a la oveja perdida y la rescató, la encontró, la trajo y le contó a todos con la felicidad, mire, la pude rescatar. Pero dice, pero resulta que en mi país, dice este hombre, no sucede así. En el aprisco, o sea, donde están las ovejas, solamente hay una oveja y las otras 99 están perdidas. O sea que hay pocos obreros para ir a traer las otras ovejas. Contaba él así. Yo creo que aquí también nos pasa lo mismo, ¿cierto? Es algo parecido. Hay mucha mies, pero los obreros ¿son qué? Son pocos. Y acá Jesús nos habla cuando trae esta palabra y habla de las ovejas y habla de cómo el que se pierde, está perdido, no es en relación, Jesucristo habla la palabra pérdida para describir la condición espiritual en la que se encuentra la persona. Esta condición no tiene que ver con la posición social, esta condición no tiene que ver con su físico, esta condición no tiene que ver con sus apellidos, con su intelecto, no tiene que ver cuando él se refiere a esta oveja que se perdió. Esta condición se refiere a que uno lejos de apartado del Señor está ¿qué? Perdido espiritualmente. Y esa es la necesidad que ahorita tenemos. Hay muchos que afuera no conocen de Cristo. Hay muchos de afuera que así como nosotros un día estábamos, ellos están. Y así, sin Cristo no somos ¿qué? Absolutamente nada. ¿Y cuál es la obra de Dios? Si no tenemos a Cristo, ¿estamos qué? Perdidos. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Sin Cristo estamos ¿qué? Perdidos. Dile al que está al lado, sin Cristo estamos perdidos. ¿Y cuántos de nuestra familia no tienen a Cristo en su corazón? Dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo justo, solamente ¿quién? Jesucristo. Y nosotros, mira que el Señor nos ha llevado a venir a hablar sobre lo que es el Evangelio. A veces esperamos que vengan y nos digan, ¿qué? Una promesa, que Dios va a hacer un milagro. Claro que sí, porque Jesús hace los milagros, los prodigios y los señales. Pero el Señor quiere que hablarnos y que nosotros podamos hablar de lo que Él vino a hacer. Y Él es nuestro Salvador. La necesidad más urgente que ahorita todo ser humano necesita es ¿de quién? De Cristo. La necesidad más urgente que necesita tu compañera, tu compañero de colegio, tu compañero de equipo, es a Cristo. Tu compañero de trabajo es a Cristo. Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie, absolutamente nadie, podrá llegar al Padre sino a través de ¿quién? Del Hijo. Nadie, es una verdad que tenemos que tenerla en claro para poder compartirle a otros. No es por otros caminos que vamos a llegar, no es por santos, no es por imágenes, no es por oraciones, no es por las obras que hagamos que vamos a entrar delante del Padre, no es. Y eso es lo que quiero venir a hablarles, no es por eso, porque a veces nos cuesta hablar y declarar las verdades. Lo que un día a ti te dijeron, no lo calles y decláralo, ni te dé temor, sino decláralo. Dice Juan 3:17, Cristo no vino al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo. ¿Por quién? Por Él.
Él no vino a condenar el mundo, Él no vino a señalar a los pecadores y decirles, tú eres un pecador incircunciso y no debes de estar acá. No, Él vino fue a salvarlo. Tal vez estábamos condenados, pero Él vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Y cómo respondemos a ese llamado? Yo quiero que titulen el título de hoy, ¿cómo ser obreros de quién? Del reino. Esa es la palabra de hoy, ¿cómo ser obreros del reino? Y quiero que busquen Primera de Timoteo 1:15. ¿Cómo respondemos a ese llamado? Y miren lo que Timoteo dice tan tremendo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, de los cuales yo soy ¿qué? El primero. Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él viene y le testifica, dijo, yo estaba perdido, yo estaba en la inmunda, yo estaba mal, pero Cristo vino y me salvó. Y así como Él me salvó, yo quiero testificarles de que sí hay esperanza, de que sí hay oportunidad y de que así como yo, siendo pecador, Él vino y me rescató, Él también puede hacerlo. Eso fue lo que dijo Timoteo. ¿Y qué es testificar de Cristo? Significa contar uno su propio testimonio, contar de dónde Dios te sacó, contar lo que Dios hizo en tu vida, contar lo que Dios ha hecho, los milagros que hizo, de dónde te sacó. Acuérdate de dónde Dios te libró, en qué problema, en qué circunstancia estabas. Eso es testificar de Jesús. El dar testimonio le ayuda a la gente a entender que sí hay solución, que sí hay esperanza, que sí puede haber un nuevo mañana. El dar testimonio, el no quedarnos callados, podemos darle esperanza a aquella compañera que tal vez está en depresión, a aquel amigo que tal vez está tomando otros rumbos que no son, a aquel que está consumiendo drogas y piensa que de esa forma puede sentirse bien. Aquella mujer que tal vez siente que su relación de pareja ya no tiene solución y quiere dejarlo. Aquel esposo que quiere acabar con todo o que quizás se quiere quitar la vida. Cuando damos nuestro testimonio, podemos ser la boca del Señor y dar esperanza a aquellos que no le conocen. O piensen ustedes un momentico, ¿quién fue el que le habló en su casa? ¿Quién fue el que llevó las buenas nuevas de salvación? ¿Quién fue el que le contó su testimonio? El que le dijo, hermano, yo sé quién le puede ayudar, yo sé quién se puede glorificar en su vida, yo sé quién puede traer libertad sobre tu hijo, yo sé quién puede hacer que se restaure su relación de pareja, yo sé quién puede traer sanidad en ese hijo que tal vez los médicos lo desahuciaron, yo sé quién lo puede hacer. Piensen un momento, y yo por eso quiero hablarles, y vamos a hablar de 3 testigos de Cristo. Vamos a hablar de 3 testigos de Cristo. Tenemos que contarle a los demás que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces cuando hablamos de Cristo es como si habláramos de algo que pasó. El que abrió el mar, el que levantó a Lázaro, es como si contáramos una historia, pero ese mismo Cristo que levantó a Lázaro, ese mismo Dios que abrió el mar, es el mismo Dios que está haciendo milagros hoy en día. Él no se quedó en el pasado, Él sigue en el presente y en el futuro. Él es el alfa y la omega, Él es el fin. Y en Él siempre están todas las cosas. Entonces nosotros no podemos hablar de Cristo como quizás en este tiempo se habla como si fuera una fábula, como si fuera un cuento, como si fuera algo que no fuese, pero no es así. El Cristo que sanó y levantó es el mismo Cristo que tenemos hoy, al cual podemos compartir, al cual podemos ir a declarar nuestro testimonio, porque quizás muchas veces las personas dicen, pero yo qué voy a hablar si ni siquiera me sé un versículo, pero tú sí puedes hablar de lo que Dios hizo en tu vida, tú sí puedes compartirle cómo el Señor salió a tu encuentro y cómo tú tal vez Dios te sacó de esa depresión, cómo te restauró tu hogar. De eso tú puedes hablar. Y cuando tú te encargas de solamente abrir tu boca y dar el testimonio de lo que Cristo hizo en tu vida, mira, Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar de tocar el corazón. Nosotros hacemos una parte, la otra parte, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Él es el que la hace.
Pero el Señor, así como dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Ay, es necesario que los obreros se levanten, es necesario que los obreros cumplan su parte, porque el Señor se va a encargar de la otra. Y voy a hablarles de 3 testigos de Cristo. Y el primero de ellos es el endemoniado gadareno. Y es que así como Timoteo habló de Cristo y él dijo, yo era pecador, pero Cristo vino y me salvó. Todo aquel que tiene un encuentro con Cristo no vuelve a ser el ¿qué? El mismo. Y no puede dejar de hablar ¿de quién? De Cristo. Y cuando yo sé que muchos de acá conocen quién era el endemoniado gadareno, pero el endemoniado gadareno era un hombre que vivía en el cementerio, que estaba lleno de legión de demonios, estaba loco. Vivía, dice que muchas veces lo trataban de amarrar con cadenas, con grilletes. Llevaba años en el cementerio, prisionero. Así estaba él. Ya no estaba en su casa, ya no estaba con su familia. ¿Y estaba en dónde? En el cementerio. Pero Jesús salió al encuentro de él. Jesús salió al encuentro. Y mire, tremendo. Yo quiero que vayamos a Marcos 5, 18. Marcos 5, 18, 20. Y acá dice que el Señor lo liberó, el Señor reprendió los demonios, los echó fuera, el Señor lo hizo libre a este endemoniado que estaba sin esperanza, que estaba loco, que había perdido todo. Y mire lo que pasó después de que él cobró la lucidez, que él estuvo bien, que él pudo volver en sí, que pudo reconocer dónde estaba, que pudo tener lucidez. Mire lo que le dice este hombre a Jesús. Este hombre, imagínense que allá en esta ciudad le tenían miedo porque él era un hombre que estaba endemoniado, entonces todo aquel podía hasta matarlo, gritaba, se la pasaba como aullando, trataban de amarrarlo y no podían. Pero cuando Jesús lo liberó y lo sacó de ese lugar, mire lo que pasó, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Siguiente. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho. ¿Con quién? Contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Imagínense tremendo lo que le pasó a este hombre. Viene el Señor, lo saca del mismo cementerio, lo saca de la misma muerte, lo saca del lugar de prisión, y él que anhelaba estar con Jesús. Pero ¿qué le dijo Jesús? Vete a tu casa, vete al lugar donde te conocieron como estabas, vete y cuéntales. Y dice que él fue a Decápolis, y Decápolis significa 10 ciudades. Él fue a 10 ciudades a decirles, a contarles lo que Dios había hecho. Él no se pudo quedar callado, él no pudo quedarse callado ante tal maravilla, ante tal resurrección, porque tal vez Lázaro cuando estaba muerto lo resucitaron, pero a él también lo resucitaron. Él ya estaba muerto, él ya vivía en un cementerio. Yo creo que la familia ya se había olvidado de él, yo creo que nadie se acordaba, tal vez decía, ay, Pepito el loco, allá terminó, loco, quién sabe si estará vivo, si estará muerto, si estará, cómo estará, quién sabe cómo estará él. Pero mire, cuando Jesús salió al encuentro, él lo liberó, él lo sacó. Y dice que este hombre no se quedó callado. Él fue y le contó, y fue a 10 ciudades y contó. ¿Cuántos de nuestra familia tal vez están en alcoholismo, en drogas? ¿Cuántas cosas están pasando? Pero a veces somos tan indiferentes ante la necesidad de lo que otros están pasando, que así como el endemoniado gadareno fue y le dijo, Señor, yo quiero hacerlo, yo no quiero soltarme, yo quiero estar contigo. Él le dijo, no tienes que estar conmigo, ve y háblales, ve y diles lo que yo hice contigo, ve y cuéntales, ve y diles. Inmediatamente, ¿qué hizo él? Fue y les dijo, fue y les contó. Y a través de lo que él dio su testimonio, ¿cuántos fueron libres? Si dice que a 10 ciudades evangelizó, a 10 ciudades fueron salvos, a 10 ciudades. Él no se quedó callado, él no dijo, esto es para mí, solamente para mí, esto es para mí. Porque sabe que muchas veces pasa, la bendición es para mí y a nadie le cuento,
A nadie le digo usted, cuidadito dice usted que le fue bien, cuidadito usted cuenta de cómo le está yendo bien, porque eso no inmediatamente, así muchas veces nos pasa, cuando vemos y podemos ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos quedamos callados y no le contamos a los demás, sabiendo que muchos en nuestro trabajo están pasando problemas, sabiendo que muchos, cuando tú vas en un bus, ¿no te ha pasado que ves a una mujer llorando, o que va pasando alguien está llorando preocupado, o que tal vez en tu colegio hay alguna compañera que está mal, o que tú sabes que se está drogando, o que tú sabes que está en depresión? ¿Y por qué nos quedamos callados? ¿Por qué no declaramos esas verdades tan bonitas? ¿Por qué no le decimos, mira que hay solución, mira que Dios te puede sacar de esa depresión, mira que Dios te puede sacar de esa pornografía, mira que Dios te puede sacar de esa enfermedad? Eso hizo el endemoniado gadareno. Y el segundo fue la mujer samaritana. Y yo sé que ustedes la conocen. Dice que Jesús iba camino a Samaria y paró en un pozo. Y acuérdense que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, pero el Señor llegó exclusivamente allí porque tenía un encuentro ¿con quién? Con la mujer samaritana. Él necesitaba tener un encuentro con una mujer. Y allí dice que cuando habló con ella, Él le pudo traer convicción a su corazón de que ella estaba mal. Él ya fue a un pozo a sacar agua. Y cuando él estaba allí le dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo dar de un agua que nunca va a faltarte y que va a saciar tu alma. Eso fue lo que le dijo. Esas fueron las palabras. Y después le dice, pero ¿sabes qué? ¿Y tu vida? ¿Cómo va tu vida? Esos 5 maridos que tienes. Ella se sintió desnuda delante del Señor y pudo darse cuenta que el Señor sabía todo lo que había pasado y que quizás ese vacío que tenía en su corazón solamente Dios podía llenárselo. Solo Dios podía llenarle. Y dice que hubo un momento en que ella dijo, no, este es profeta, ¿quién es él? Pero en ese momento dice que cuando ella pudo ver y conocer y los velos cayeron y ver que él era su Salvador, inmediatamente, quiero que vayamos allá, a Juan 4, 39, 41. Dice que ella inmediatamente se paró y fue a contarle a los demás que era lo que este hombre le había dicho, cómo conocía sus secretos, cómo sabía que era una mujer adúltera, una mujer que tenía 5 maridos y decía que ni ese era su marido. Dice, y muchos, cuando ella fue y les compartió y empezó a decirles, mire que me encontré con un hombre que me sacó los trapitos al sol, que me dijo cómo me encontraba, cómo estaba, qué era lo que estaba haciendo. Y mire, dice acá en Juan 4:39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer no se quedó callada, en ella vino convicción de pecado, claro. El Señor le mostró no para condenarla, sino para que hubiese un cambio en ella. Pero ella salió corriendo a contarle. Dice que todos los de Samaria, muchos de ellos que no se relacionaban con los judíos, al ver tal testimonio y al ver cómo esta mujer no se quedó callada y al ver cómo cambió, cómo les contaba, ellos fueron y conocieron a Cristo. Y dice la palabra más adelante que le decían a Jesús que no se fuese, que se quedara con él, porque entendieron que tenían ¿a quién? Al Salvador. Al Salvador. Segunda mujer que contó su testimonio. Segunda mujer que no se quedó callada. Segunda mujer que no se acomodó a la situación ni fue indiferente a lo que otros vivían. Ella recibió de gracia salvación. ¿Y qué fue a hacer? A ir a contarles para que ellos también recibieran de gracia ¿qué? La salvación. Amén. Y la tercera es Pablo. El tercer testigo es Pablo. Y Pablo se describe como a sí mismo como un perseguidor ¿de qué? De la iglesia. Pablo se llamaba Saulo. Y Saulo era un hombre que detestaba él les dice a esa nueva secta de nazarenos que salió. Y iba a darles duro y él iba y pedía cartas y pedía esto para poder alcanzar a cualquiera que estuviera predicando de ese tal Cristo y ir a encerrarlo a la cárcel, porque qué tal estos hombres que hablando de un tal nazareno. Y atacaba a los nazarenos. Yo me acuerdo en una época hace mucho tiempo que yo era muy religiosa y vino alguien a compartirme. Yo sí dije, le voy a contar, decir las 5 verdades, porque aquí no me va a venir a hablar de cosas contrarias. Y después de conocerte, Señor, yo le decía, ay Señor, perdóname, porque yo a esa mujer le dije unas cosas tan feas. Yo le dije, Señor, perdóname,
Porque cuando me vino a hablar de Cristo, a mí no me venga a hablar de nada de esas cosas. Yo tengo mi religión, yo soy esto y esto, y conmigo no se meta, le dije yo así. Tremendo. Y esto le pasaba a Saulo. Saulo perseguía ¿a quién? A los cristianos. ¿Por qué? Porque pensaba que era una secta. Pero cuando Saulo tuvo un encuentro con Cristo, él pudo ver que Cristo era real, y él pudo entender que había un Salvador y que lo que ellos predicaban era la verdad. Él no se quedó callado. Él fue y le contó a los demás lo que Cristo había hecho en sus vidas. Por eso cuando dice que cuando Saulo, que ya no se llamó Saulo porque el Señor le cambió el nombre a Pablo, dice que en ese momento, cuando él iba a compartir, aquellos decían, no, este se está haciendo, el que se está haciendo que es parte de nosotros, pero lo que quiere es cogernos, lo que quiere es encerrarnos, lo que quiere es llevarnos, lo que quiere es apresarnos. Muchos querían matar a Pablo porque pensaban que él estaba mintiendo y que era una táctica para venir a apresarlos. Cada hombre y mujer que tuvo un encuentro con Cristo no se quedó callado. Cada hombre y cada mujer lo que hicieron fue ir a hablar y declarar. Esos 144, esos 100 que se quedaron allí en el aposento alto, aquellos que estuvieron esperando después de que fueron revestidos del poder, ellos fueron y predicaron, y dice que más se añadían y más se añadían al pueblo de Cristo. Y yo te digo a ti, ¿a cuántos tú le compartes? ¿A cuántos tú le dices? Y yo quiero traerles un versículo muy tremendo que quiero que me lo coloquen, que es Romanos 10, 13 al 15. Dice la palabra, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primera pregunta. ¿Cómo pueden invocar a aquel en el cual no han creído? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo van a invocar a alguien que no conocen? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a llamar la ayuda? ¿Cómo van a pedirle socorro a alguien que no conoce? Lo segundo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo oirán? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son 3 preguntas que hoy el Señor viene a hacerte a ti y a mí. ¿Cómo van a invocar? Invocar es como clamar. ¿Sabe qué es invocar? Pedir auxilio. ¿Sabe qué es invocar? Decir ya no puedo más, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Si no le conocen, si no saben qué solución tomar, si tal vez la solución que ellos tienen es a su mano, lo que tal vez otros le aconsejan, deje a su marido, deje a su esposa, vaya, aborte. ¿Cómo va a tener ese bebé? Se va a dañar su vida. Usted no se da cuenta tan joven. ¿Cómo usted va a dañar su vida? ¿Cómo se va a venir a poner una carga con un hijo? Eso lo mejor es, mi papá y mi mamá se separaron. Ay, eso mejor, venga, le doy a que fume esto, a que tome esto. Y tal vez hay muchos, y ustedes y yo, estamos tal vez pasando muchas situaciones, pero tenemos aquel que nos puede ayudar a pasar las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo. Pero afuera, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, ellos no tienen esperanza. Ellos no saben qué hacer ante la situación que están pasando, ante la noticia que recibieron de que los van a despojar de la casa, ante la noticia que le dijeron que a su hijo le quedan 10 días de vida, ante la noticia que se enteró de que su esposo la engañó y la va a dejar, ante la noticia de que su esposo está en pornografía y no sabe qué hacer, ante la noticia que está viviendo de que su papá se va a morir, ante lo que está viviendo. Ellos no saben qué hacer. Por eso dice acá, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si nosotros no le predicamos ni le hablamos de Cristo? Porque nos quedamos callados. Porque ¿sabe qué? Entramos en un apaciguamiento que no nos importa, y podemos ver a los que están del lado, que están en la inmunda, y no nos queda, y no decimos nada. Nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque nos van a señalar, porque nos van a decir, ay, no tan fanáticos, ay, no, usted es una fanática, usted. Pero Dios, así como Cristo me salvó. Hace 15 días yo le decía a ustedes al final, dije, Cristo hizo algo en mí. Cristo me sacó del lugar donde yo estaba presa.
Cristo me dio vida y resurrección, porque para muchos en el momento en que están las primeras soluciones es quitarse la vida. Cuando vienen y les salen las deudas, cuando vienen y les salen tantos, ¿qué piensa la gente? Dice, me quito la vida, ya esto no tiene solución, ya esto no hay de otra, me tengo que quitar la vida, ya no hay solución. Y no es por su figura ni por su intelecto, porque hay cosas acá que solo Dios puede llenar ante una circunstancia, pero nosotros no contamos. Mire, el día que Cristo se apareció en mi vida, que salió a mi encuentro, desde ese día yo no he dejado de hablar y compartir de Cristo, porque no podemos callarnos, porque no podemos ser ajenos ante la necesidad que afuera la gente se está perdiendo, que afuera la gente está perdiendo la identidad, que los jóvenes están perdiendo la identidad, que los jóvenes se están metiendo en cosas que no se deben de meter, que nuestras familias se están dividiendo, que nuestros hogares se están acabando, que esto que está pasando en nuestra Colombia, nosotros no podemos ser indiferentes y no podemos quedarnos callados ante lo que estamos viviendo. Y yo hoy quiero proponerles algo, que ustedes saquen una hojita, cogen un esfero y van a pedirle al Señor, van a empezar a orar por 2 personas de su trabajo, por 2 vecinos y por 2 familiares. Y quiero que en este momento los anoten ahí. Saquen una hojita y escriban los nombres. Pídale al Espíritu Santo en este momento que les muestre. Dile, Señor, yo soy un obrero y yo no quiero que este trigal que tengo al lado de mi casa se pierda. Y yo quiero ser parte de aquellos que recogen la cosecha. Yo quiero ser parte de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. Yo quiero ser parte de aquellos que van a cumplir el propósito por el cual tú viniste a esta tierra a morir y a dar la vida por mí. Tú no viniste a dar este paso tan grande de morir y entregarlo allí en la cruz del Calvario para que yo me quedara callado. Lo que yo recibí de gracia lo tengo que dar de gracia. Y yo quiero que allí donde estés, anote los nombres. Yo sé que el Espíritu Santo te está mostrando. ¿Qué familia? 2 familiares, 2 compañeros de trabajo y 2 vecinos. Escríbalos. 2 familiares que ustedes saben que están mal, que necesitan de Cristo. 2 compañeros que tal vez tú ni les hablas porque les tienes fastidio, porque son groseros, porque son odiosos contigo. Y 2 vecinos, quizás cuando los escuchas que llega la esposa o llega el esposo y golpea a la esposa, o que se agarran a pelear, o que tú te has dado cuenta que el esposo cada 8 días llega borracho, o que quizás la esposa está haciendo cosas que no son, o que quizás tienen problemas con sus hijos. ¿Ya los tienen? ¿Ya los escribieron? ¿Ya escribieron los nombres? Son 6 personas, 6 personas. Y vamos a orar, vamos a orar. Y yo sé que el Señor les va a aparejar el tiempo para que ustedes les hablen, para que ustedes les prediquen, para que ustedes les cuenten el testimonio. Predicar, ¿cómo les pueden predicar? Con su testimonio, invitándolos a tomar unas onces, invitándoles a comer algo, llevándoles algo a la vecina. Mira, vecina, te traje una tortica, saludándola. Empiece a abonar el terreno, empiece a orar por ella, pero empiece a abonar el terreno. Si nunca se saludaba con ella, empiece a saludarla, porque es que yo ni siquiera la miro. No, empiece a saludarla. O a su compañero que tal vez no soporta, empiece a llevarle un dulce. Empiece a invitarlo a unas onces, o dígale, mire, le comparto, mire que mi esposa hizo harto almuerzo que le quiero compartir y mi esposa cocina tan rico. O a ese compañero de estudio, mire, le traje este dulce. Pero que sea abonando el camino para que usted pueda compartir y no ser ajeno a lo que Dios va a hacer. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Y coloca esos nombres ahí delante. Señor, hoy queremos entregarte este tiempo. Sé que tú lo que más anhelas es que nosotros hagamos ese llamado, que nosotros cumplamos ese llamado. Señor, hoy yo oro porque nuestros corazones sean mudados y que toda indiferencia
ante la necesidad de los demás, toda indiferencia y dureza que hay en mi corazón, hoy yo te pido perdón, y yo quiero que allí donde estás le pidas perdón. Señor, perdóname porque para mí es indiferente si mi vecino golpea a su esposa, o si sus hijos están en la perdición, o si mi compañero está robando, o si mi familia están viviendo situaciones. Yo soy indiferente a eso, Señor. Hoy yo te quiero pedir perdón porque quizás mi corazón se ha endurecido y no me importa lo que ellos estén viviendo, solamente me importa lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo. Pero quizás mi papá y mi mamá necesitan conocerte. Quizás mi hermano él necesita conocerte. Mi tía necesita conocerte. Mi vecina Patricia y su esposo Rodolfo necesitan conocerte. Sus hijos necesitan conocerte, Señor. Ese joven que conoció de ti, pero un día se argumentó y no quiso volver a acercarse, necesita volver a saber de ti. Señor, ellos tal vez piensan que la única solución tal vez es el licor, las sustancias psicoactivas, que la única solución tal vez es la muerte, el abandono, la separación. Pero yo tengo una verdad y Señor, yo tengo la esperanza, yo tengo la solución, pero yo me quedo callado. Señor, yo quiero pedirte perdón porque me volví egocéntrico, porque solamente me importa mi situación, porque quizás si sucediera una tragedia yo correría por mi vida y me olvidaría de los que están atrás. Porque quizás si pasara una tragedia yo pasaría por encima de otros y los atropellaría con tal de yo salvarme. Y mi corazón se ha endurecido y mi corazón se ha vuelto ajeno ante la necesidad de otros. Pero a mí no se me puede olvidar de donde tú me sacaste. Tú me restauraste mi hogar, Señor. Tú me sacaste de la oscuridad en la cual me encontraba. Tú me sanaste mi corazón, Señor. Tú me sacaste, Dios, del alcohol y las drogas. Tú me sacaste de la desesperanza y la depresión. Tú restauraste mi hogar y mi familia. Tú llegaste a tiempo en mi vida. Tú abriste esa puerta de trabajo porque en mis fuerzas me había cansado y pensé que nada tenía solución. Tú sanaste a mi mamá. Tú sanaste a mi papá, me sanaste a mí. ¿Cómo se me va a olvidar quién fue mi sanador? ¿Cómo no decirle a los demás que tú eres el que puede sanar? Que aun cuando los médicos digan no, tú lo puedes hacer. Que aun cuando los bancos cierran las puertas, tú la puedes abrir. Que aun cuando el esposo dice que ya no ama a su esposa, puede, Señor, tú colocar otra vez amor en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Tú eres el único que puede rescatar a esos hijos, porque tú lo hiciste con mi casa. Tú rescataste mis hijos, tú rescataste mi hogar y yo tengo vida. Y como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso era lo que decía Pablo, porque él entendió que había un Saulo asesino, un Saulo que perseguía, pero se volvió en un Pablo que rescataba y salvaba, que levantaba a otros. Se volvió un Pablo, el Saulo que asesinaba, el Saulo que condenaba, el Saulo que quería venir a dañar y acabar. Se convirtió en un Pablo que levantaba, un Pablo que traía salvación, un Pablo que restauraba, un Pablo que traía las buenas nuevas. Señor, yo quiero que mi nombre sea cambiado, y díselo ahí, Él está aquí. ¿Sabes qué es lo que espera? ¿Sabe qué es lo que Él desea? Un corazón humillado, un corazón de un joven, de un niño, de un adulto, de un anciano que le diga: Señor, dame la oportunidad, porque yo qué voy a hacer cuando me presente delante de ti. ¿Qué voy a decir, Señor? Me preocupé por mi estudio, me preocupé por mi universidad, me preocupé por mis cosas y no me quedó tiempo de nada, Señor. Qué pena, Dios, me preocupé por lo mío. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Banco Colpatria, cuenta de ahorros 476-2026-691. Anequi a los siguientes números: 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata, al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación.
diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.